Bueno, entonces, respecto al, ¿ya están viendo la pizarra o no están viendo la pizarra? A ver, perdón. Ahí está. Ahora sí. Sí están viendo la pizarra, ¿no? Bueno, Sí, respecto a ese ejercicio, a ver, aquí vamos a considerar hacer esta consideración, ¿no? Entonces, em, bueno, esto es, este, del ejercicio, es la tarea 3 y es el ejercicio 7. Entonces, cuando tenemos un módulo, vamos a decir que es un módulo. Bueno, ahí en el ejercicio al anillo le llamo R, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a poner un R módulo para que sea la misma letra, un R módulo M. Bueno, ya sabemos que en el R módulo, acuérdense que una forma de ver un R módulo es el módulo con sus operaciones, ¿verdad? Que es eh, la operación binaria, que es la suma. Luego teníamos la operación, un montón de operaciones unarias, ¿verdad? Es decir, teníamos, si se acuerdan ustedes, ¿cómo le habíamos llamado? Bueno, le habíamos puesto un puntito subíndice A, para cada elemento del anillo. O sea, teníamos toda una familia, ¿verdad? De operaciones unarias y luego teníamos la operación ceroaria, ¿no? Esto es en el sentido de álgebra universal, ¿no? Como álgebra universal. Vamos a ponerlo así, como álgebra universal, ¿verdad? Ahora, usualmente, otra manera de verlo, pues es el módulo, la suma, la operación híbrida y el cero, ¿no? O sea, donde aquí la operación híbrida, acuérdense que esta operación, la consideramos como R cruz M en M, de que a cada pareja A, M le asocia el producto, el producto híbrido de un escalar por un elemento, como estamos acostumbrados a hacerlo en espacios vectoriales, ¿no? En cambio, aquí acuérdense ustedes que fijamos un elemento y luego consideramos una operación unaria de M en M, que a cada M le asocia A por M. Es decir, es la misma situación, ¿no? Y una tercera posibilidad es considerar, fíjense, es considerar un grupo abeliano que nada más sería con la suma y el cero. Fíjense, aquí, hasta aquí consideraríamos un grupo abeliano. Y luego, la parte del producto que si se fijan es lo que va variando en las distintas maneras de considerar un R módulo, ¿no? Ya habíamos visto estas dos maneras de considerar un R módulo como dos distintas maneras de presentarlo, ¿no? O sea, la manera usual, que sería como entendemos un espacio vectorial, y bueno, todo tiene que ver con el producto. Vean ustedes cómo el producto es el que se presenta de distinta manera. Entonces, la primera y la segunda ya la habíamos comentado. Y una tercera es considerar eh, un homomorfismo, un homomorfismo de anillos que llamamos lambda, que iría del anillo sobre el cual está definido el módulo al anillo de endomorfismos del grupo abeliano. Fíjense ustedes cómo aquí estaríamos hablando del anillo de endomorfismos. ¿Qué es un endomorfismo? Es un homomorfismo de grupos, pero que va de M en M, del anillo de endomorfismos de M. Es decir, los elementos aquí van a ser homomorfismos del grupo abeliano M en sí mismo, es decir, funciones de M en M que manden el cero en el cero y que manden la suma en la suma, ¿verdad? Que recuerden ustedes que es aquí en este caso para grupos
si estamos considerando la notación aditiva, es suficiente con decir que abre sumas. Entonces, los elementos de aquí son endomorfismos que abre sumas. Entonces, con este homomorfismo de anillos, esto ya es suficiente para tener un R módulo. Es otra manera de presentar un R módulo, porque entonces, ya si está definido este homomorfismo de anillos, ¿qué quiere decir? Que a cada elemento del anillo se le va a asociar ya un endomorfismo de módulos, que va a ser lambda subíndice A, y que va a ser un homomorfismo que va de M en M, y que entonces a su vez a cada M le va a asociar pues un elemento que sería lambda A de M. Bueno, no sé si se alcanza a ver aquí hasta abajo, sí se alcanza a ver todo esto que estoy escribiendo porque está muy pegado a la orilla. Sí. Sí se puede. Entonces, fíjense cómo es una manera complicada, pero que por eso no es usual, no se presenta de esta manera un módulo, pero es equivalente. Es decir, aquí si yo tengo un homomorfismo de anillos, para cada elemento del anillo, yo tendría entonces una manera de multiplicar, ¿verdad? O sea, esto que estoy poniendo aquí sería en lo que pensaría cuando multiplico A por M. La multiplicación A por M, que sería precisamente una operación, una función de M en M. Vean ustedes cómo aquí esta lambda hace el papel de lo que yo estoy denotando aquí como producto subíndice A. Es exactamente esta lambda que está aquí. Esta lambda hace el papel de producto subíndice A, de tal manera que el producto, lo que yo denotaría como el producto de un escalar por un elemento, sería el resultado de aplicar esta lambda subíndice A M. ¿Ven ustedes? O sea, son maneras distintas de describir o de definir lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si así a grandes rasgos está claro. Sí, creo que sí. Sí, es decir, a ver, digamos, o sea, si lo quieres desglosar, entonces esto sería de esta manera, o sea, tendríamos esta proposición, eh, dado M en R mod, eh, existe un homomorfismo de anillos lambda de R en los endomorfismos, tal que para cada ANR, lambda de A simplemente es igual. Lambda de A, fíjense, lambda de A sería una función a su vez que estaría, que podría yo aplicar a cada M. Entonces, esto sería A por M. Ok, aquí déjenme poner los dos cuantificadores para cada ANR y para cada M minúscula en M. Entonces, fíjense, dado un R módulo, tenemos este homomorfismo de anillos, o sea, hay que demostrar, digamos, el desglose de esta proposición pues, sería la demostración de que en efecto es un homomorfismo de anillos, pero también inversamente, si M es un grupo abeliano y lambda de R en los endomorfismos de M es un homo de anillos, entonces M define un R módulo con el producto definido como A por M,
se definiría como el homomorfismo aplicado a A y luego eso aplicado a M. Es decir, es al revés, ¿verdad? O sea, de esa manera estoy específicamente diciendo, si tengo un R módulo, entonces tengo el homomorfismo de anillos. Claro, hay que demostrar que es un homomorfismo de anillos. Eh, Esto es un anillo, ya lo habíamos mencionado, de hecho, lo habíamos mencionado en el caso de que teníamos aquí un espacio vectorial, que eran el anillo de endomorfismos de transformaciones lineales, pero de hecho basta con un grupo abeliano y considerar endomorfismos sobre el grupo abeliano. Entonces, esos forman un anillo y si tenemos un R módulo, esto resulta ser un homomorfismo de anillos. Inversamente, si partimos de un grupo abeliano, o sea, debemos tener por lo menos la suma definida y las propiedades de grupo abeliano. Si tenemos un grupo abeliano y tenemos un homomorfismo de anillos, entonces eso define un R módulo. ¿De acuerdo? Permítanme un momentito. No sé si quedó claro, ya así desglosado, que va de ida y vuelta estas maneras de entender un módulo, un R módulo. Sí, ¿Ok? Entonces, me regreso a la tarea. Nada más que no la encuentro. A ver. Ok, entonces creo que aquí está, es que la había cerrado. Entonces, ahora sí. Entonces, en el ejercicio 8, ok, en el ejercicio 8, eh, ¿qué quiere decir esto? Que entonces lambda, esta lambda de aquí, va a ser el homomorfismo de anillos que define a M como R módulo, es decir, aquí ya hay que tomar en cuenta que lambda, si se lo aplicas a un elemento de A, perdón, si se lo aplicas a un elemento de A, eso va a ser un homomorfismo de grupos, nada más con la suma, donde cuando lo aplico a una M minúscula, eso va a ser multiplicar A por M. ¿Ok? Entonces, bajo esta definición, lo que hay que ver es que el anulador de M, donde el anulador de M es este conjunto que está acá, coincide con el núcleo de lambda. El núcleo de lambda es un ideal, porque esto es un homomorfismo de anillos, entonces el núcleo sabemos que es un ideal bilateral, y lo que hay que demostrar es que ese ideal, ese núcleo, pues va a ser exactamente eso. Entonces, nada más hay que desglosar las definiciones, ¿verdad? Nada más desglosar las definiciones y van a ver cómo es exactamente lo mismo. Hablar del núcleo de lambda, que es ese homomorfismo de anillos, y hablar del anulador de M, que es este conjunto, ¿no? O sea, son los elementos de R que anulan a todos los elementos de M. ¿De acuerdo? Entonces, nada más es eso. ¿Sí quedó claro? sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta por ahí? Ya nada más eso. En el inciso E, Ajá. cuando tomamos a X el elemento de ese, estamos suponiendo que ese es simple, ¿verdad? Sí. Exactamente. Exactamente. Estamos suponiendo que es simple. Vale, gracias. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguna otra cosa sobre la tarea? De todas maneras, vamos a comentar.
en lo que nos habíamos quedado. De hecho, es eso que tiene que ver con la tarea. Bueno, ¿qué es esta situación, verdad? Es justamente lo que se les está pidiendo en la tarea, ¿no? Fíjense cómo llegamos a los módulos simples. Este, nada más déjenme checar si estoy grabando, sí. Llegamos a los módulos simples por el teorema de la correspondencia, es decir, son este tipo de álgebras que se obtienen cuando considero el álgebra cociente de un álgebra del mismo tipo con una congruencia máxima, ¿no? Hablando así en lenguaje muy universal, pero ya yéndonos a módulos, entonces si yo tengo un módulo, aquí lo había planteado de esta manera, ahí está, si yo tengo un módulo y tengo un submódulo máximo, entonces obtengo un módulo simple. Ahora, si empiezo de esta manera, puede ser que si empiezo de cualquier módulo arbitrario, pues puede ser que no haya submódulos máximos. Ya nos hemos topado con esa situación. De hecho, lo que vimos es que hay garantía de que existen los submódulos máximos si el módulo es finitamente generado. O sea que acuérdense que hay un conjunto generador de M que sea finito. En particular, si tomamos al módulo regular, ¿cuál es el módulo regular? Pues es el anillo mismo. Si tomamos el anillo mismo como módulo regular, ya sabemos que es finitamente generado. De hecho, es cíclico porque está generado por el elemento 1. Entonces, ya sabemos que tiene submódulos máximos. Los submódulos máximos son precisamente los ideales izquierdos máximos. Y cuando hacemos este cociente vamos a obtener un módulo simple. ¿De acuerdo? Entonces, así es como podemos obtener módulos simples. Ahora, lo que dice la proposición, esta proposición en la que nos quedamos, es lo recíproco, que todo módulo simple se obtiene de esa forma. Fíjense qué interesante. No solamente podemos construir módulos simples de esta manera, no partiendo ya de un módulo cualquiera, sino del módulo regular precisamente, es decir, del propio anillo, y haciendo el cociente entre ideales izquierdos. Acuérdense que comenté al final de la clase anterior que es importante que cuando ustedes tengan un anillo y hagan un cociente, hay que estar muy alerta en qué sentido estamos tomando el anillo, porque como lo podemos tomar como módulo, entonces este cociente se puede referir al anillo como módulo y el resultado va a ser un módulo, ¿ok? Pero si consideramos el anillo y hacemos un cociente entre un ideal bilateral, entonces el resultado es un anillo, ¿sí? Dense cuenta de esa situación que, pues no podemos omitir, o sea, pues es que así se dan las cosas, entonces tenemos que estar bien alertas. ¿Qué estructura, qué tipo de estructura estamos considerando, verdad? Porque como vimos en álgebra universal, estas construcciones existen para todos los contextos. Entonces, cuando hay una situación donde coexisten los dos contextos, digamos, si lo vemos de una manera o si lo vemos de otra, entonces hay que aclarar muy bien en qué contexto estamos o qué construcción estamos utilizando, ¿verdad? ¿Sí está clara esa situación? Ok, entonces, por eso es que aquí estamos hablando de módulo simple, no estamos hablando de anillo simple, sino de módulo simple. Con esa palabra ya entonces yo entendería, si estoy leyendo un texto, que si están considerando esto como módulo simple, entonces estoy en el contexto de módulos. Bueno, ok, entonces, para regresarme a la proposición, esta proposición, bueno, que la vuelvo a apuntar aquí, es si S en R mod, bueno, ya le cambié la letra al anillo,
si S en A mod, así se anota la clase de todos los A módulos izquierdos, es simple, entonces existe un ideal izquierdo de A tal que S es isomorfo a cociente K. ¿Ok? Es el recíproco de la proposición anterior, ¿no? Entonces, esto en pocas palabras dice que todos los módulos simples se obtienen de esa manera. ¿Ok? ¿De cuál manera? Con un cociente del anillo con un ideal izquierdo máximo. ¿Ok? ¿Sale? Eso es lo que diría en pocas palabras. Bueno, entonces ahí es donde viene la demostración de la tarea. Entonces, fíjense, ¿cómo partimos? Bueno, partimos de un módulo simple. ¿Ok? Sabemos que por definición es distinto del módulo cero. Acuérdense que aquí ya simplifico la notación y no le pongo llaves. Esto ya significa el módulo cero, el módulo cuyo único elemento es el cero. Entonces es el neutro aditivo. Sabemos que es no trivial, entonces tiene un elemento distinto de cero. ¿Ok? Y sabemos entonces que ese está generado por ese elemento, ya sea que lo denoten así que lo denoten así. La notación, esta notación tiene la ventaja de que pues nada más me estoy acordando de que estoy considerando un módulo izquierdo. O sea que los elementos de ese se obtienen de multiplicar esta X que ya fijé, que es distinta de cero, por cualquier escalar del anillo. Así son los elementos de ese. Entonces, lo importante es que esto es un módulo cíclico. ¿Ok? No solamente es finitamente generado, sino que es cíclico. Bueno, entonces, ahora consideremos el conjunto que vamos a llamar el anulador. Si queremos recalcar, es el anulador en A de X, que van a ser los elementos del anillo que anulan a este elemento. ¿Sale? Entonces, resulta un ideal izquierdo. Un ideal izquierdo de A. ¿Ok? Eso es parte de la tarea. Es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo que demostrar? Pues tengo que demostrar que está el cero, obviamente está el cero, ¿verdad? Tengo que demostrar que la suma de dos elementos de aquí está ahí, lo cual también es obvio por la propiedad distributiva. Y tengo que demostrar que si un elemento está ahí y tomo un elemento arbitrario del anillo, entonces el producto por la izquierda también está, lo cual también es obvio por la manera como defino a los elementos de este conjunto, ¿no? Son los elementos que anulan a X. Entonces, si yo multiplico un elemento que anula a X por cualquier otro, por la izquierda, porque acuérdense que de entrada los anillos no son conmutativos, o sea, no se vale conmutar las letras, ¿verdad? Aquí tengo que respetar el orden en el que pongo la letra. Entonces, por eso es que nada más llego a ideal izquierdo. Ya si quiero demostrar que es derecho, ya no me va a salir. Solamente que es izquierdo. Es un ideal izquierdo de A. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? Sí va bien hasta aquí esto. ¿Ok? Resulta ser un ideal izquierdo A. Este ideal izquierdo es el que vamos a demostrar que tiene esta propiedad, ¿no? O sea, este va a ser el famoso K. Este va a ser el K. Este es el K propuesto, ¿no? Aquí lo ponemos como comentario. Ese es el K propuesto, ¿sale? Entonces, pues no, hay que demostrar
que es un ideal izquierdo, bueno, ya nada más lo comento. Hay que demostrar que es un ideal máximo y hay que demostrar que se da este isomorfismo. Entonces, para este isomorfismo, consideren ustedes, eh, vamos a llamarle dx, que va de A en M, eh, la función definida como a cada elemento, pues le asocio la multiplicación. Lo único que puedo hacer, si yo tengo la x fija, acuérdense que la x está fija, x es un elemento de M, ya sabemos que es distinto de cero, y entonces tengo una función que va a resultar ser un homomorfismo de módulos. Fíjense ustedes cómo ahora, aunque aquí aparece el anillo, me conviene considerar un homomorfismo de qué tipo de estructuras, pues de módulos, es decir, aquí este lo considero con un módulo izquierdo sobre sí mismo y este como lo que es un módulo izquierdo sobre A. ¿Ok? Esta, por lo pronto, es una función, que es además una función que es lo que naturalmente puedo hacer con un elemento del anillo y este elemento fijo de M, pues es multiplicarlos, ¿verdad? Entonces, resulta que D subíndice X es un homomorfismo de A módulos. ¿Ok? ¿Qué tiene que cumplir un homomorfismo de A módulos? Acuérdense que un homomorfismo de A módulos, bueno, ya habíamos definido lo que era un homomorfismo de álgebras en general en el contexto universal. Pero cuando yo tengo módulos donde tengo mis operaciones son, acuérdense, si las veo como operaciones n áreas, son la suma de módulo, la suma que está en el módulo, las operaciones que son multiplicar por los escalares del anillo y luego la operación cero área, que es el cero, ¿no? El elemento distinguido. Entonces, nada más acuérdense que un homomorfismo de A módulos, aquí déjenme ponerlo de N en M, o sea, tiene que abrir sumas, bueno, déjenme ponerlo así, Z más W es igual a F de Z más F de W, y tienen que sacar escalares, ¿no? F de R por Z es igual a R por F de Z. A eso se reduce ya en la práctica un homomorfismo de A módulos. O sea, si yo tengo aquí dos A módulos, que esa es la manera de acordarme que son A módulos por la izquierda. Si tengo estos dos A módulos, y aquí estoy haciendo un pequeño abuso de la notación porque estoy denotando la suma de n con el mismo signo que denoto a la suma de m, ¿no? Pero acuérdense que esto se omite pues por razones de facilidad de la escritura y para que no se vuelva esto demasiado barroco, pero se entiende que esta es la suma de n y que esta ya es la suma de m. Entonces, un homomorfismo de amódulo se reduce simplemente a estas dos situaciones. Fíjense ustedes que ya no es necesario decir que el cero va a dar al cero, porque es consecuencia de esto, ¿no? O sea, fíjense en particular, si tomo R igual a cero, acuérdense que el anillo tiene su cero y su uno. Entonces, si aquí, por ejemplo, R es igual a cero, pues dice exactamente que F de cero va a dar al cero, ¿no? Tampoco se necesita decir que el inverso va a dar al inverso, porque para R igual a menos 1 dice exactamente que el inverso va a dar al inverso. ¿De acuerdo? Entonces, ya por eso no requiero, cuando hablo de homomorfismos de amódulos, repasar todas las operaciones estrictas que hay en los módulos, ¿no? Porque además está la del inverso aditivo, que es una operación unaria. Entonces, se reduce simplemente, que es lo que dicen los textos. Cuando ustedes abren un texto de teoría de módulos, pues es exactamente un homomorfismo de amódulos, es lo que uno
considera cuando estudia álgebra lineal y las transformaciones lineales. Pues es una transformación lineal. Es eso, se reduce nada más estas dos cosas, ¿no? Entonces, fíjense que esta función que, repito, tenemos una X fija en M y a cada elemento del anillo le asocia el producto de A por X, ¿ok? Esa función resulta ser un homomorfismo de amódulos, porque fíjense, si yo pongo la suma de dos escalares, se cumple la propiedad distributiva, entonces se tiene esta propiedad, y luego si aquí pongo una R, un elemento del anillo, entonces eso qué querría decir, que aquí pondría una R, y entonces por propiedad asociativa, asociarlo así, es lo mismo que asociarlo así, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se da la primera y la segunda, ¿sí? Entonces, resulta ser un homomorfismo de amódulos. Noten ustedes que si yo digo que es un homomorfismo, aquí tendría esto que les había comentado de que aquí hay una coexistencia de la estructura de anillo y de la estructura de módulo. O sea, este es un anillo y a su vez es un módulo, pero este nada más es un módulo. Entonces, si yo estoy considerando un homomorfismo, que es una función que conecta dos estructuras del mismo tipo, la única manera de definir el homomorfismo es que aquí considere la estructura de A como módulo. O sea, aquí lo estoy considerando como módulo. Por eso aquí estoy recalcando esta notación del subíndice por la izquierda. Entonces, es un homomorfismo de A módulos. ¿Vamos bien? Sí, oiga, profe, una pregunta. Dime. Bueno, esa D subíndice X que se está definiendo ahí, iría a M. Bueno, es que como al inicio dio una S, que A es ver. el A Sí, módulo sí, lo sí, dio sí. como S. Sí, perdón. A ver, déjame ver. Sí, tienes razón. Es a S. Es que me hice bolas con la anotación de la tarea, porque en la tarea sí tienen una M. Entonces aquí iría a S. Exactamente iría a S. Entonces aquí voy a poner S. Sí, ahorita me regreso a la tarea para comentarles. Entonces aquí es X en S, ¿verdad? Estoy trabajando con S. Ahí está. Gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, sí, es una situación casi igual a la de la tarea. Ahorita comento cuál es la diferencia. Lo que pasa es que en la tarea estoy considerando un módulo arbitrario y adentro del módulo arbitrario una X y luego el cíclico generado por X, ¿no? Entonces, se va a dar la situación igual con el cíclico generado por X, de hecho. Bueno, ok, entonces, pero aquí estoy partiendo de una S. Bueno, entonces es un homomorfismo de módulos, y su núcleo es precisamente el núcleo de X, sería el conjunto de los elementos del dominio que van a dar a cero, ¿verdad? Es decir, que A por X es igual a cero. Entonces, esto sería precisamente el anulador de X en A. A veces no se le pone esta A porque se entiende, pues, que estoy hablando de elementos del anillo que anulan a X, ¿no? Entonces, por eso a veces se omite. Esto ya depende de las notaciones. Aquí estoy poniendo doble N porque en inglés la palabra aquí usual es anulador, se escribe con doble N, annihilator, así se escribe la palabra en inglés que significa anulador. Entonces, por eso es que se pone doble N, ¿no? Nada más explico eso. Entonces, fíjense, el núcleo es exactamente el anulador. Y la imagen, porque estoy preparándome para usar el teorema de isomorfismo. La imagen, pues, es el conjunto de los A por X, donde ustedes corren la A sobre todo el dominio. Es decir, es el cíclico generado por X, que en este caso resulta ser S, ¿verdad?
porque ya habíamos dicho que ese es un grupo cíclico porque es simple y está generado por esa X que había fijado desde el principio. ¿Ok? Entonces, por el teorema de isomorfismo o el primer teorema de isomorfismo, como lo quieran llamar, lo que tengo es que el módulo cociente del dominio con el núcleo, que es el anulador, va a ser isomorfo a la imagen, que es S. ¿De acuerdo? Ahí aplico el teorema de isomorfismo de esa manera. Nada más me fijo cuál es el dominio, cuál es el núcleo, cuál es la imagen. Y el teorema de isomorfismo, acuérdense que lo habíamos visto en el contexto general. Entonces aquí lo estamos aplicando en el contexto específico de módulos. Por eso hay que estar bien ubicado de que tengo, mi dominio es un módulo, mi codominio es un módulo, el homomorfismo que estoy considerando es un homomorfismo de módulos. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, aquí nada más falta un renglón, en realidad. Déjenme hacer esto para arriba. Y aplicaría por el teorema de la correspondencia, ahora aplico por el teorema de la correspondencia, otra vez en el contexto de módulos, el anulador de X es un submódulo máximo. ¿De quién? Pues de A, ¿verdad? Es un submódulo máximo de A. Acuérdense que aquí estoy considerando a A como A módulo. Eso es el módulo regular, ¿verdad? Porque el teorema de la correspondencia va de ida y vuelta. Acuérdense que el teorema de la correspondencia me da un isomorfismo entre la retícula de, en este caso, como estoy en módulos, es la retícula de submódulos que están entre el anulador y el módulo A, y por otro lado, la retícula de submódulos de S. Pero la retícula de submódulos de S, como es simple, nada más es el trivial y el total. Por lo tanto, que concluyo que los módulos que están entre el anulador y A, pues nada más son el anulador y A, es decir, el anulador es un submódulo máximo. O si quieren, un ideal izquierdo máximo de A, ¿no? O sea, decir que es un submódulo máximo del módulo regular es lo mismo, es decir, que es un ideal izquierdo máximo de A. ¿Sale? Y entonces, pues ahí acaba la demostración, ¿están de acuerdo? Porque ¿qué es lo que quería? ¿De dónde había partido? De un simple cualquiera, de un módulo simple cualquiera. ¿Y qué es lo que quería? Pues era hacerles ver que ese simple se obtenía como algo isomorfo. Fíjense que no es igual, es isomorfo, o sea, es a través de un isomorfismo. A un cociente del anillo como módulo regular con un ideal izquierdo máximo. ¿Ok? Es decir, es el resultado recíproco del que había dicho, de que se podían obtener simples, tenía una maquinita para obtener simples haciendo cocientes del anillo con ideales izquierdos máximos, ¿no? Así obtengo módulos simples. Pero esta creo yo, más interesante, porque ahora, si me topo cualquier módulo simple, resulta que así se construye. Ahora, noten ustedes que es algo isomorfismo, ¿no? No es una igualdad estricta. Muy bien, entonces, a ver, comentarios. No hay comentarios. Bueno, de momento no, profe. Bueno, en la tarea, me regreso a la tarea, porque también es importante estar tomando en cuenta la tarea. Fíjense ustedes como en el ejercicio 7, de hecho no estoy mencionando, en el ejercicio 7 no estoy mencionando módulos simples, ¿se fijan? Pero tengo una situación parecida porque en cualquier módulo, aunque no sea simple, yo puedo considerar cualquier elemento, y puedo considerar el submódulo cíclico generado por ese elemento, independientemente que sea simple. Es decir, es una situación más general, si ustedes quieren así, ¿no?
Es más general. Toman cualquier módulo, toman un elemento fijo, incluso podría ser el 0. ¿Qué pasa si el elemento es el 0? Pues que el anulador, ¿cuál es? Pues si ya X es 0, pues quiere decir que cuáles elementos del anillo anulan al 0, pues todos, ¿verdad? Entonces el anulador va a ser todos, todo el anillo, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues también se tiene la afirmación, porque pues ya me diría que aquí estoy haciendo el cociente del anillo con el anillo, pues entonces obtengo el módulo 0, el módulo trivial, ¿verdad? Entonces incluso en ese caso abarca cuando X es igual a 0, pero y no necesito que el módulo sea simple. Aquí es exactamente la misma situación con cualquier elemento del módulo y el isomorfismo va a dar, pues no a un módulo simple, sino a un módulo cíclico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es la pequeña diferencia que hay. De hecho, lo que dice el ejercicio 7, comparándolo con la manera como enunciamos, como comentamos hace rato este resultado de los módulos simples, lo que diría el ejercicio 7 es que todos los módulos cíclicos se obtienen con un cociente del módulo regular del anillo con un ideal izquierdo. Ahí fíjense que no menciono máximo porque es una situación un poco más general, ¿no? Ahí lo que diría es, todos los cíclicos se obtienen a partir del cociente del anillo con un ideal izquierdo a secas, ¿no? Ese no tiene por qué ser máximo. Se fijan en este, la relación que hay entre las dos cosas. Bueno, ok, entonces vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? De hecho, el inciso E, pues ahí dice, precisamente ahí, ahora se va a ese caso cuando el elemento X es el elemento de un módulo simple y entonces ahora sí ya el anulador pues resulta ser un ideal izquierdo máximo, ya lo dijimos, ¿no? Y entonces por eso se concluye el inciso F. ¿Sale? Bueno, ahora, esto se puede hacer un poco más sutil, que es lo que desarrolla el ejercicio 9. El ejercicio 9 de lo que habla es de otros ideales izquierdos. Fíjense que nada más necesito un ideal izquierdo y defino el ideal transportado, que resulta también ser un ideal izquierdo. Fíjense ustedes cómo estoy con puros ideales izquierdos, ¿no? O sea, parto de parto aquí de un ideal izquierdo. No sé aquí por qué no está funcionando el, eh, el lápiz, pero bueno, aquí está. Parto de un ideal izquierdo, perdón, y llego a un ideal izquierdo, o sea, construyo un ideal izquierdo, que si se fijan es muy parecido al anulador, ¿verdad? Es muy parecido. De hecho, si se fijan, en particular, aquí lo voy a poner así, en particular, si ustedes consideran el transportado de I a través del cero, porque sí se vale el cero, acuérdense, aquí no, creo que me faltó poner aquí un A en R. Me faltó aquí, ahora que estoy viendo, ahorita que estoy viendo, no puse dónde estaba A, ¿no? O sea, debía haber, pero bueno, es evidente, ¿no? Pero debía haber puesto A un elemento de R. Entonces, se define este conjunto para A un elemento de R. ¿Sale? Y entonces, aquí sí tengo que tomar un elemento del anillo porque la propiedad que estoy aquí mencionando es que el producto de R por A esté en I. Es decir, tendría que tener sentido este producto y tendría que tener sentido esta pregunta. Entonces, es un poco distinto al anulador del que me estoy refiriendo aquí arriba, porque aquí el anulador está mencionando el producto de un escalar
de un escalar del anillo, de un elemento del anillo, por X. Y estoy preguntándome simplemente que sea 0. Esto tiene sentido. Pero acá la diferencia es que la propiedad pide que esté en el ideal. Entonces, ahí no me queda otra más que considerar elementos del anillo. Ahí no puedo considerar elementos de un módulo por fuera, porque entonces no tendría sentido esto, ¿verdad? Pero en particular puedo tomar A igual a 0, al 0 del anillo. Y entonces esto sería los R's en R's, tales que R por 0 esté en I, y que R por 0 pues es 0, entonces pues esto es todo R, ¿no? Fíjense que I 2.0 pues es todo R, ¿sale? De hecho, ahí viene por ahí en un inciso, dice que, ahí vean ustedes el inciso B, dice I 2.A es igual a todo R, si solo si el elemento A esté en I. Entonces, hay varias propiedades aquí distintas del transportado, pero la que nos importa para el caso es esta que está aquí. Fíjense que si tienen dos ideales, que si tienen dos ideales izquierdos, esta es la que voy a utilizar. Que si tienen ustedes dos ideales izquierdos del anillo, entonces el que uno sea el transportado del otro es equivalente a que exista un monomorfismo entre los módulos cocientes. Ahí sí estos son módulos. Ahí sí acuérdense que son el módulo regular entre un ideal izquierdo, esto es un módulo. Esos no necesariamente son simples, de hecho son simples sí, solo si los denominadores, por decirlo así, o sea, el ideal entre el que estoy haciendo el cociente es máximo. Solo en ese caso son simples. De otra manera, pues son módulos, cualesquiera. De hecho, son cíclicos, son módulos cíclicos. Entonces, que dos ideales estén relacionados de esa manera, es decir, que uno sea el transportado del otro, es equivalente a que exista un monomorfismo entre los módulos, ¿ok? Y entonces, por eso es que podemos definir esta relación de equivalencia y podemos caracterizar cuáles son los ideales izquierdos máximos que están relacionados, que son precisamente los que conducen al mismo tipo de isomorfismo del módulo simple. Entonces, déjenme escribir eso. Déjenme regresarme y escribo eso para tener completada la situación de los módulos simples. Ok, entonces, déjenme entonces poner aquí más aún, eh, se puede hablar de los ideales izquierdos máximos de A que, vamos a decir, que inducen el mismo módulo simple, salvo isomorfismo. ¿Ok? Que es entonces lo siguiente. Entonces, fíjense, vamos a considerar entonces la proposición que les acabo de señalar, la proposición que dice, dados ideales izquierdos, vamos a ponerle I y J de A. ¿Ok? Entonces son equivalentes. Inciso A, existe un elemento del anillo tal que J se obtiene como el transportado de I a través de A.
Ese es el inciso B. Y el inciso A. Y el inciso B es que existe, bueno, lo voy a poner así en letra, existe un monomorfismo de A cociente I. Aquí le voy a poner este signo que es usual que en los textos esta colita de la flecha indique que es un monomorfismo, ¿no? O sea, es nada más como recalcar. De este en este. Existe un monomorfismo. Obviamente esto es un monomorfismo de A módulos. No lo tengo que decir, ¿verdad? Por lo que ya que comenté hace rato. Es un monomorfismo de A módulos. Bueno, este es el inciso precisamente. Perdón, creo que lo puse al revés. Es de R módulo J a R módulo I. Entonces es de, bueno, aquí la letra que estoy usando es A. Entonces es de A módulo J a módulo I. ¿Ok? Bueno, eso es parte de la tarea. Eso hay que demostrar la ida y la vuelta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, para demostrar A implica B, hay que suponer que J es A es I dos puntos A, y entonces hay que definir una función de aquí a acá que sea monomorfismo. ¿Ok? Pues hay que hacerlo a pie, o pueden en todo caso usar el teorema de isomorfismo. Bueno, no el teorema de isomorfismo, sino, déjenme ver, se puede hacer a pie simplemente. A cada clase lateral, aquí tendrían que tomar una clase lateral de esta forma y enviarla a una clase lateral correspondiente, que pues lo más natural es que sea R más I, pero bueno, no R más I, aquí hay que hacer una multiplicación. Debe ser RA más I o AR más I. En realidad son nada más dos posibilidades las que tienen que verificar ahí. Entonces, ese es el monomorfismo, demostrar que es un monomorfismo, es decir, demostrar que su núcleo es cero. ¿Ok? Y luego de B implica A, pues eh, hay que exhibir la A adecuada tal que J es el transportado de I en A. Aquí como existe un monomorfismo, pues en particular tienen ustedes una manera de asociarle a la clase 1 más J, que es digamos, la que genera a este módulo. Aquí a lo mejor algo útil aquí es, ojo, siempre el A módulo A cociente J es cíclico generado por el elemento 1 más J, ¿verdad? O sea, este elemento 1 más J genera a todo el módulo cíclico. Entonces, por eso cuando tengo un monomorfismo casi está determinado por a dónde mando el generador. Entonces, si yo mando el generador a alguna clase aquí, vamos a decir A más I, entonces ahí es donde sale la A que les va a servir para demostrar esta existencia, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que hacer en esa proposición. De tarea, nada más lo estoy haciendo así, para pasar a lo que les quiero decir, que es la consecuencia de esta proposición, ¿no? Que es lo siguiente, o sea, en particular, ahora, en particular, si, déjenme ver, si este ideal es un ideal izquierdo máximo, bueno, nada más lo voy a poner, si es un ideal izquierdo máximo, y A es un elemento de R que no esté en I, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que I2 puntos A no es R,
¿Sale? Lo que dijimos hace rato, ¿no? Que el transportado sea igual a R es equivalente a que el elemento con el cual transporto esté en I, porque recuerden que estos son los elementos tales que al multiplicarse por A me dan en I. Ese es el transportado. Los elementos tales que al multiplicarse por A me dan en I. Si A está en I, entonces todos los elementos cuando lo van a multiplicar por A van a caer en I. Entonces que A esté en I es equivalente a que este ideal sea R. Entonces quiere decir que si no es R, eso es equivalente a que A no esté en I, ¿no? Entonces por eso es que si yo transporto la I con un elemento que no esté en I, obtengo un ideal izquierdo, que es el ideal transportado, distinto de R, ¿ok? Y resulta ser máximo también. Y resulta ser máximo también porque entonces tenemos un monomorfismo, aquí otra vez estoy cambiando la letra, perdón, es distinto de A, y aquí también estoy cambiando la letra y es distinto, y A pertenece a A, excepto I. Entonces tendríamos un monomorfismo que va de A cociente I dos puntos A en A cociente I, pero este es un módulo simple con A cociente I simple, ¿ok? Y I dos puntos A, y A cociente I dos puntos A, distinto de cero. Entonces, fíjense cómo si hay un monomorfismo de este módulo a este, pero este es simple, este módulo es simple, entonces necesariamente, por lo tanto, se concluye que el monomorfismo es un isomorfismo en realidad, ¿no? Es decir, este monomorfismo, si ustedes piensan en la imagen, bueno, se concluye, vamos a decirle F a este monomorfismo, vamos a ponerle letra, vamos a ponerle F, se concluye que la imagen de F es todo a cociente I, ¿no? O sea, la imagen de F es un submódulo, a ver, si quieren aquí lo escribimos aquí, la imagen de F siendo submódulo, no cero, ¿verdad? Es un submódulo no cero del módulo simple, es A cociente I, ¿no? O sea, la imagen de F es A cociente I, es decir, F es epimorfismo, no solamente es monomorfismo, sino es epimorfismo, y por tanto, isomorfismo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es una función, es un homomorfismo inyectivo por la proposición anterior, pero también es suprayectivo, porque la imagen es el total, porque el codominio es simple. ¿Por qué es simple? Porque I es un ideal izquierdo máximo, ¿verdad? Entonces es un isomorfismo, es decir, por tanto, este cociente es simple, isomorfo a cociente I, es decir, que I dos puntos A es un ideal izquierdo máximo que induce el mismo simple. Bueno, claro que eso, acuérdense, es salvo isomorfismo. Ok, entonces, ¿cuál es la situación? A ver, en resumen, la situación es,
Si yo tengo un ideal izquierdo máximo, el cociente es un módulo simple. Pero resulta que todos los transportados que no sean A, es decir, los transportados a través de elementos que estén fuera de ahí, todos esos transportados también van a construir o van a inducir a través del cociente el mismo módulo simple, porque aquí hay un isomorfismo, es el mismo módulo simple salvo isomorfismos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos transportados me llevan al mismo módulo simple. Déjenme hacer un dibujo aquí. Vamos a hacer el dibujo de la retícula de ideales izquierdos del anillo. Aquí está el anillo, aquí está el cero. A ver, permítanme un momentito. Ok, este es el cero, el anillo. Y aquí estoy considerando un ideal izquierdo. Y luego considero los transportados que no sean el anillo, ¿no? Porque aquí basta considerar entonces elementos que no estén en el ideal para que el transportado no sea el anillo. Pero resulta que cuando yo hago el cociente, cuando hago el cociente A, cociente I, resulta que obtengo el mismo módulo simple. Este es un módulo simple. ¿Ok? Entonces, todos estos que están aquí, todos los que están aquí, van a ser ideales máximos, o sea, no va a haber ideales entre esos y el total, no va a haber ideales, todos van a estar pegaditos, todos estos transportados, y van a conducir a la misma clase de isomorfismo de módulo simple, al mismo módulo simple. Por eso es que se puede definir una relación de equivalencia, ¿no? O sea, los transportados forman una relación de equivalencia, que es la que está definida en la tarea. Es decir, dos ideales son equivalentes si solo si existe un elemento que no esté en I. Bueno, que si existe un elemento, o sea, si estoy hablando de IJ, existe un elemento que no esté en I, tal que J es igual a I2 puntos A. De esa manera, entonces, tengo ideales izquierdos máximos que son equivalentes, o dicho de otra manera, son ideales izquierdos máximos que conducen al mismo módulo simple. ¿Sale? Entonces, a ver, si quieren, lo ponemos como corolario. Dados I y J, ideales izquierdos máximos, son equivalentes. Es decir, es parecida a esta propiedad que había puesto aquí, nada más que en este caso pongo ideales izquierdos máximos. Son equivalentes. La primera es que existe un elemento que no esté en I, tal que J es igual a I2 puntos A. Y el segundo es que A cociente I es isomorfo a cociente J con la observación de que son módulos simples. Entonces, de esa manera ya tengo como clasificado los módulos simples, ¿verdad? O sea, por supuesto puede haber muchos módulos definidos de muchas maneras, pero lo que me interesa son cuáles de esos módulos son isomorfos. Cuando hablo de un módulo simple, es usual que estoy hablando de la clase de isomorfismo de ese módulo. No me interesa tanto cambiar de nombre los elementos,
sino considerar un tipo de isomorfismo de un módulo, que en este caso es un módulo simple, y luego habrá otro tipo de isomorfismo, otro módulo distinto que no sea isomorfo al primero. Entonces, los módulos simples que forman una clase de isomorfismo están relacionados o se pueden ver como toda una familia de ideales máximos que están emparentados a través de esta operación, vamos a decir, que es transportar un ideal de un ideal a otro. Todos esos ideales máximos van a conducir al mismo módulo simple. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente como corolario de eso es que existe un conjunto de módulos simples que son representantes de su clase de isomorfismo. Bueno, que más bien déjenme ponerlo, que son representantes de cada clase de isomorfismo de módulos simples. Es decir, yo puedo aquí considerar un conjunto que en general se puede eh, escribir de esta forma, RSIM, y que se llama un conjunto completo e irredundante. Entonces, yo aquí puedo meter en esta bolsa los distintos módulos simples que no son isomorfos entre sí, pero cada uno de ellos representa a toda una clase de isomorfismo y cada uno de ellos va a representar a toda una hilera de ideales izquierdos máximos que son uno transportado del otro. Ahora, puede ser que aquí esté considerando una clase de equivalencia. A lo mejor hay varias clases de equivalencia, o sea, puede ser que yo tenga aquí en el dibujo hasta arriba, déjenme hacerlo así como más ancho esto. Puedo tener aquí el ideal y sus transportados, ahí están. Luego otra clase, un ideal con sus transportados, un ideal con sus transportados, y cada uno de estos va a conducir a un módulo simple, a otro módulo simple, a otro módulo simple, de tal forma que estos ya no sean isomorfos entre sí. Este no es isomorfo entre sí, este no es isomorfo entre sí, porque los módulos simples que se obtienen haciendo el cociente se obtienen a través de ideales máximos de distintas clases de equivalencia. Aquí nada más están los que puedo transportar de uno en otro, pero eso no quiere decir que cubra todos los ideales. Precisamente el contar cuántas clases de equivalencia tengo aquí me va a contar cuántos simples no isomorfos tengo en toda la clase de módulos, ¿no? Y aquí voy a poder clasificar a todos los módulos simples, ¿no? Entonces aquí el comentario importante es que se pueden clasificar, y aquí son todos los módulos simples por medio de los ideales. Acuérdense que son ideales izquierdos máximos, ¿sí? Y aunque la clase de todos los módulos, acuérdense que no es un conjunto, como les dije anteriormente, resulta que se puede extraer de los módulos simples. En efecto, ahí sí se puede extraer un conjunto.
¿Por qué? Porque están emparentados con clases de equivalencia que están adentro del conjunto de todos los ideales. Entonces, eso sí es un conjunto, ¿verdad? Eso sí forma un conjunto. Aquí noten ustedes que las clases de equivalencia de ideales forman un conjunto. ¿Verdad? Porque están adentro, son clases formadas por ideales, y la totalidad de los ideales, aquí no estoy poniendo toda la retícula, pero es la retícula de todos los ideales izquierdos, de hecho, del anillo. Bueno, aquí creo que le volví a cambiar el nombre de la letra, entonces aquí es A5. ¿De acuerdo? Entonces, me paso otra vez a la tarea. Aquí el inciso J dice, sobre este copo definimos la relación de que I está relacionado con J si existe un elemento que no esté en I, tal que J se obtiene como el transportado. Demuestra que dicha relación es de equivalencia. Se puede hacer a pie, es decir, hay que demostrar la reflexiva, la simétrica y la transitiva, o bien con lo que les acabo de decir, porque decir esto es lo mismo a decir que el cociente R módulo J y el cociente R módulo I 2.A son isomorfos como módulos. Entonces, pues ahí ya llegan ustedes a una relación de isomorfismo que claramente es una relación de equivalencia. También se puede ver de esa manera. Y luego el inciso K es en particular en el caso del anillo de los enteros. Pues ahí se sabe cuáles son los ideales máximos, que son justamente los que están generados por primos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál es la partición? ¿Cómo son las clases, no? Entonces aquí la pregunta, si me regreso ahora a la pantalla, la pregunta es en el caso de Z específicamente, en el ejemplo de que el anillo sea Z, este, los ideales máximos, ahí no importa que sean izquierdos o derechos porque es conmutativo, entonces puedo omitir, todo ideal izquierdo es derecho y es bilateral, entonces todos los ideales de Z, los ideales máximos de Z, son de la forma PZ, con P número primo. ¿Ok? Entonces, pues es una pregunta muy sencilla porque ahora si aquí pongo el mismo dibujo, entonces aquí tengo el 2Z, el 3Z, el 5Z, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes las clases de equivalencia? Pues la manera más fácil, bueno, una forma es preguntarse qué pasa cuando transporto un ideal de este tipo, o sea, entonces, ¿qué tendría que preguntarme? Si A es un entero que no está en PZ, es decir, si P no divide a A, entonces, ¿qué cosa es PZ 2.A? ¿Ok? ¿A qué es igual este transportado? Entonces, pues tienen que desglosar, ¿verdad? O sea, este transportado, ¿qué cosa sería? Pues sería, por definición, el conjunto de los enteros, R en Z, tales que R por A está en PZ. Es decir, el conjunto de los enteros
tales que P divide a R por A. Aquí, perdón, con la, eh, con la duplicación del signo de la raya de talque con la raya de divisibilidad, ¿no? Ok, estoy simplemente traduciendo qué cosa es esto. Pero fíjense cómo por ser P', P es primo, ¿no? Entonces, y P no divide a A, entonces necesariamente tiene que dividir a R, ¿ok? Entonces esto es igual a los R's en Z, tales que P divide a R, ¿de acuerdo? Decir esto es equivalente a decir esto, por el hecho de que P es un primo, si divide un producto, divide a alguno de los dos, pero no divide a A, por hipótesis. Entonces estos son los múltiplos de P, ¿no? O sea, esto es PZ, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿a qué llegan? A que si yo transporto cualquier PZ, pues me quedo ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las clases de equivalencia? Pues son nada más ellos mismos, ¿verdad? Cada uno está en una clase de equivalencia. Y de hecho, ¿a qué simple conduce? Pues al Z módulo 2Z, al Z módulo 3Z, al Z módulo 5Z, que es lo que usualmente llamamos Z2, ¿verdad? Z2, Z3, Z5. Entonces, por supuesto que estos no son isomorfos entre sí, provienen de distintas clases de equivalencia, pues de hecho todos son finitos y tienen, ¿cuántos elementos cada uno? Pues tienen P elementos, entonces no son isomorfos entre sí. Entonces, bueno, ese es el ejercicio que les puse en la tarea, pero igual como ustedes pueden específicamente estudiar qué pasa con un anillo como los enteros, pues pueden estudiar qué pasa con otros anillos, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, no sé si está clara la situación de los módulos simples, porque todo esto se refiere a los módulos simples. A ver si tienen alguna pregunta. No, creo que no, profe. Sí, entonces la idea de la tarea era que este resultado, que básicamente el primer acercamiento es esta situación más sencilla de eh, un módulo simple en cualquier anillo, un módulo simple, ¿cómo se construye? ¿De dónde proviene? Entonces el resultado más sencillo proviene del cociente del anillo con un ideal izquierdo máximo, ¿no? O sea, hasta ahí es una información. Y lo segundo que estamos viendo más sutil, que involucra más cosas, es exactamente clasificar los simples que son distintos entre sí, donde distinto quiere decir no isomorfo, los simples no isomorfos, ¿de qué ideales izquierdos máximos provienen? Bueno, un simple lo pueden obtener salvo isomorfismo, siempre estoy hablando salvo isomorfismo, de distintos ideales izquierdos máximos, pero aunque sean distintos ideales izquierdos máximos, uno va a ser el transportado del otro, ¿sale? Aquí resulta ser que los transportados pues no hay tales, ¿verdad? O sea, cuando ustedes intentan transportar, claro, con un elemento distinto que no esté en peseta, ¿no? Porque si está en peseta, el transportado es el total. Y ese no me interesa en la cuestión de los ideales máximos, porque entonces ya no obtendría un ideal máximo, ¿no? Yo obtendría el total. No quiero el total, quiero un ideal máximo. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, nada más, hasta aquí entonces ya terminamos el material de la tarea, ya para que la trabajen. Pues la entrega es el día de hoy. No sé si ya están listos para entregarla hoy. Eh, después de haberla pospuesto varios días, es hoy, está marcado hoy para hoy a las 11 de la noche. No sé si ya trabajaron lo anterior. Recuerden ustedes que no se trata de entregar toda la tarea, pero sí se trata de hacer todos los ejercicios, sobre todo para que se preparen para el examen, ¿no?
acuérdense que ya hicieron un primer examen, no les fue muy bien y la recomendación es que hagan todos los ejercicios desglosados. Entonces, sobre todo es para que ustedes tengan su retroalimentación. Yo creo que sí, vamos a dejarla ya para hoy la entrega y entreguen lo que tengan, ¿de acuerdo? Y para que haya retroalimentación, porque si no lo vamos a seguir alargando. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, lo que vamos a ver la siguiente semana es pasarnos a los ideales primos, de los ideales máximos a los ideales primos. En realidad puedo fácilmente definir un ideal primo en un anillo conmutativo. Entonces, primero vamos a considerar un anillo conmutativo. Ahí me voy a enfocar en un anillo conmutativo. Un ideal, entonces ahí cuando tengo un anillo conmutativo ya no necesito hablar de ideales izquierdos o derechos porque pues ya todo conmuta. Entonces basta con decir un ideal P de A se llama primo si para cualesquiera dos elementos del anillo. Si el producto está en P, entonces alguno de los dos están en P. ¿Ok? Esto lo aprovecho por esta propiedad que tiene un número primo, ¿verdad? Un número primo de los enteros que tiene la propiedad de que si divide A por B, entonces divide a A o divide a B. ¿Ok? Si P es un número primo y A y B son enteros. Entonces, esta propiedad se traslada por lo pronto a la parte conmutativa y un ideal se llama primo si pasa esto. Y ya nada más termino con la proposición que dice que si, este, si K, bueno, obviamente estamos en el contexto de anillos conmutativos, ¿no? O sea, si A es anillo conmutativo, déjenme acabar con esto nada más, es un anillo conmutativo y K es un ideal máximo de A, entonces es primo. Entonces K es un ideal primo. ¿Ok? Hay una demostración muy sencilla que es usando el teorema de la correspondencia. Usando el teorema de la correspondencia. Fíjense ustedes, bueno, que diría, si K es ideal máximo, esto va a implicar que este anillo es simple, pero siendo conmutativo, esto va a resultar ser de hecho un campo. Este es un campo. Aquí, ojo, aquí sí estoy usando el cociente como anillo. ¿Ok? Como anillo. ¿Por qué? Porque esto es un ideal bilateral. Ahí es donde se usa fuertemente el contexto de que tengo un anillo conmutativo. Esto es un ideal bilateral. Esto es un cociente como anillo. Entonces, como anillo, esto resulta ser un campo y por lo tanto, este es un dominio entero. Y por lo tanto, esto significa que el ideal es primo. ¿Ok? Bueno, eso es usando el teorema de la correspondencia. Ya lo vemos con detalle la próxima semana. Pero bueno, nada más esto a manera de introducción de cómo de los ideales máximos vamos a hablar de los ideales primos. Y aunque no haya mucho tiempo porque tenemos que ver varias cosas, acuérdense que este es un curso de álgebra y por eso es que tenemos que cubrir
muchísimo material de los 3 distintos contextos y ya nos vamos enfocando más bien al contexto de anillos y módulos. Pero les quiero contar la historia de los anillos conmutativos, aunque no veamos todas las demostraciones, pero sí vale la pena tener conciencia de cómo se casó en la historia de las matemáticas, casó de cazar, de cazar, de ir tras, de perseguir, la propiedad del teorema fundamental de la aritmética, que es que todo entero se puede poner como producto de números primos de manera única, como eso fue, digamos, la obsesión o la idea en la mente de muchos matemáticos de poder trasladar esa situación de expresión única como producto de primos a otros contextos más generales. Y la primera idea, pues, es, en vez de considerar números primos, considerar ideales primos. Y entonces encontrar factorización en ideales primos, y de eso es lo que les voy a platicar la próxima semana. De acuerdo, entonces por eso me quedo con esta definición de ideal primo y la relación que hay entre un ideal máximo y un ideal primo. Ok, entonces con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta. No, por el momento no, profe, gracias. De acuerdo, entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Sí, que esté bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Gracias, igual.